Listo. Bueno, entonces, siempre que colocamos imágenes, que manejamos textos, que tenemos ese tipo de elementos dentro de una diagramación, ya sea en Illustrator o en cualquier software parecido, vamos a tener en cuenta que estos objetos, dependiendo pues de los elementos que tengan, ya sean fotos o los elementos que tengan dentro de color, todo esto también se puede ir utilizando y se puede ir manipulando como parte de los recursos que estamos trabajando, ¿cierto? En este caso, ya habíamos seleccionado unas fotos, cada uno ya había hecho ese trabajo, tenemos unos artículos, tenemos unos textos y unos elementos con los cuales vamos a diagramar nuestra revista. Hablamos de diferentes temas, cada uno escogió un tema, se había propuesto alguno, pero de todos modos se escogieron algunos, y bajo esos parámetros pues íbamos a diagramar, ¿cierto? Entonces, empezamos por la selección de imágenes. Ahora, cuando ya tenemos las imágenes, podemos empezar a tratarlas o a manipularlas dependiendo de las necesidades que se tengan en cuanto al diseño. Dentro de Illustrator vamos a encontrar diferentes formas, herramientas básicas, ¿cierto? Con las cuales yo puedo generar recortes o con las cuales yo puedo generar diferentes disposiciones dentro de los elementos. Entonces, por ejemplo, puedo tener aquí mi elemento rectángulo, ¿cierto? La herramienta rectángulo, con la cual yo puedo generar espacios. En este caso, espacios negativos o positivos dependiendo de lo que necesite, ¿cierto? Entonces, en este caso, si voy a tener un fondo blanco y quiero manipular un poco parte de la imagen, puedo tener diferentes disposiciones de los objetos e irlos organizando de tal forma que vayan teniendo unos resaltos o unas importancias dentro de esta imagen, ¿cierto? Aquí en este caso parecería que estuviese recortada la foto, pero pues simplemente está colocado un objeto sobre esta. De esa forma puedo ir generando esas disposiciones y puedo ir jugando con esos elementos dentro de lo que va a ser toda esa diagramación. Lógicamente, los textos y los elementos, siempre que los estamos trabajando, pues también tienen que hacer parte de la ilustración, tienen que hacer parte de esta imagen y tienen que jugar con todos los elementos que estamos viendo. Aquí, en este caso, simplemente cambié el color por el que ya habíamos aplicado a estos círculos que tienen un modo de fusión. En este caso, los modos de fusión los vamos a encontrar por acá en transparencia. Si no lo encontramos aquí en esta parte, vamos a buscarlo dentro de la herramienta ventana en la parte superior y aquí vamos a buscar transparencia. Aquí está. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la transparencia y en estos objetos pues tienen un modo de fusión, color. Se puede utilizar cualquiera para poder generar o para poder crear diferentes efectos entre las figuras y las fotos que estamos trabajando. Entonces ahí ya empezamos a volver un poco más interesante esta diagramación, este trabajo de elementos fotográficos con relación a lo que son los objetos que tenemos dentro de ese espacio. Todos estos tonos o todos estos colores, pues simplemente los buscamos de acuerdo a las necesidades o a lo que queramos comunicar directamente con estos objetos. Entonces ahí ya vamos a empezar a tener diferentes disposiciones, tanto de color, forma, en este caso. Generalmente, cuando se están trabajando los diseños tipo flat, en este caso son todos estos diseños planos completamente, donde tenemos un color completamente plano en el espacio de trabajo, se trabaja mucho sobre la teoría del color, ¿cierto? Dentro de la teoría del color vamos a encontrar diferentes disposiciones. Ustedes ya conocen bastante sobre ese tema, ya han trabajado bastante con ese tema y van a encontrar que esos elementos se pueden trabajar con colores complementarios, con colores análogos y con mezclas de tríadas o diferentes mezclas de color dentro del espacio. Ahora, cada uno de esos objetos o cada uno de esos elementos
pues van a tener una disposición dentro de ese espacio. En este caso, pues estoy utilizando dos tonos casi que complementarios. Vendrían a ser, el complementario directo sería el morado, acá lo estoy volviendo un poco más pastel, estoy yéndome un poco más hacia un tono más sutil, más suave. Acá voy a elevarlo un poco la saturación para que no me quede tan oscuro, sino por el contrario, que sea un color bien vibrante, un elemento que vibre dentro de lo que es la parte gráfica. Y a partir de esos elementos, pues vamos a ir teniendo esas disposiciones de esos objetos dentro de lo que es toda la coloración y todos los elementos que vamos viendo en los objetos. ¿Listo? Entonces siempre vamos a trabajar ese tipo de colores dentro de lo que son las mezclas, los tonos y los diferentes elementos que tenemos dentro de ese espacio de trabajo. Ahí pues ya empezamos a jugar lo mismo con los contrastes, con los diferentes objetos cuando los estamos colocando o los estamos cambiando dentro de ese espacio. ¿Listo? Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es el título, ¿cierto? Aquí ya tengo más o menos unos colores dispuestos de una forma dentro de mi espacio de trabajo y aquí es donde empezamos a jugar con todo lo que es la tipografía, ¿cierto? Aquí es donde volvemos y generamos elementos tipográficos que empiezan a tener un comportamiento de ilustración, empiezan a tener un comportamiento de imagen dentro de ese espacio de trabajo. Vamos a aprovechar que estamos trabajando estos dos contrastes, ¿cierto? Este amarillo y este morado que tenemos acá. Ese morado me sirve ¿para qué? Para poder ir trabajando la tipografía también. ¿Por qué? Porque como son elementos contrastantes, automáticamente al cambiar esos tonos, yo ya empiezo a ver el contraste y los elementos, cómo se realzan automáticamente en cuanto a color. Entonces aquí ya empieza a tener un juego tipográfico mucho más interesante todos estos elementos. Ahora, la disposición de estos objetos, cómo los vamos a colocar, cómo los vamos a trabajar, pues ya es otro tema completamente diferente. Vamos a dejar este título aquí, quietecito afuera, y lo vamos a duplicar. Comando C, comando V, o control C, control V. Listo, ya tengo una copia. ¿Por qué estoy haciendo una copia de ese texto? Porque voy a convertirlo en curvas y voy a trabajarlo de forma independiente. Voy a carácter aquí arriba, no importa que el objeto no esté seleccionado como texto, mientras esté seleccionado como objeto, puedo cambiar la tipografía y voy a buscar una tipografía. Ya por ahí habíamos descargado unas tipografías con las cuales íbamos a trabajar, ¿cierto? En este caso, esta tipografía pues me sirve tanto para el texto corrido como para los títulos. Dependiendo de lo que queramos comunicar con esa tipografía, pues vamos a seleccionar algún tipo de elemento en este caso. Si queremos algo mucho más moderno, sutil, que sea algo más liviano, pues vamos a escoger tipografías que sean bastante sueltas, bastante livianas en cuanto a la parte de su comportamiento visual, ¿cierto? Aquí estoy agrandando el objeto bastante, voy a ponerle aquí unos 40 puntos. Listo. Y empezamos a tener esos elementos tipográficos. Voy a duplicar de nuevo este objeto. Ahí ya escogí una tipografía, voy aquí a colocarlo acá debajo, este objeto nuevo que acabo de duplicar. Y voy a colocarle otra tipografía. ¿Listo? Entonces voy a buscar otro tipo de letra. Me voy a ir por algo mucho más bold, algo más denso, que empiece a darme una sensación diferente. Entonces ahí ya tenemos algo muy light, algo muy suave, que hace gala de la parte minimalista que está teniendo el diseño en general. Pero pues voy a probar con algo mucho más denso, algo mucho más fuerte en cuanto a la tipografía, ¿cierto? Entonces me puedo ir también por algo bold,
algo que sea más robusto y pesado en cuanto al diseño tipográfico. Aquí van a encontrar una cantidad muy grande de tipografías. En mi caso tengo montadas muchísimas. No es recomendable que lo hagan en sus computadores si están trabajando en portátiles, ya que la cantidad de tipografías afecta el rendimiento de los computadores. Es mucho mejor tener pocas tipografías y una carpeta donde reposen todos estos elementos tipográficos en algún momento, para poderlas ir utilizando por plazos, pero no instalar todas las tipografías o muchas tipografías al mismo tiempo no es recomendable para un computador o para un portátil normal, ya que esto va a hacer que el trabajo sea demasiado complejo, que el trabajo sea muy lento y se va a volver bastante engorroso ese tema. ¿Listo? Bueno, voy a escoger por aquí la Acumin, que ya es una tipografía mucho más fuerte, un poco más densa. Y aquí ya empezamos a ver esa diferencia entre los juegos tipográficos, entre los elementos, cuando los estamos viendo dentro de esos objetos al trabajarlos, ¿cierto? Aquí vamos a encontrar diferentes estilos de las tipografías. Voy a escoger el Bold o el Black, algo que sea mucho más robusto, y ya empiezo a ver esa diferencia, ¿cierto? Entonces aquí ya empezamos a tener esos dos elementos y empezamos a ver el comportamiento sobre los fondos y el comportamiento que empiezan a tener esos objetos. Entonces, a partir de ahí ya podemos ir jugando y podemos ir cambiando la disposición de los objetos en cuanto a lo que es el tema del juego tipográfico. Podemos combinar tipografías, si lo deseamos, dentro de nuestro diseño. No es recomendable que usen más de 2 tipografías porque realmente se vuelve un mostrario tipográfico, entonces eso hace que se vuelva más compleja la lectura, la legibilidad de los elementos. Y simplemente se juega con los tamaños, con los elementos dentro de los objetos en cuanto a su disposición. ¿Listo? Bueno, vamos a escoger alguna de las 2 tipografías. Me funcionan las 2. Esta primera tiene un problema que es muy delgada, entonces se me está perdiendo completamente. Voy a ver dentro de sus estilos si hay algo más grueso, más denso, con lo cual yo pueda jugar para poder trabajar de forma adecuada. Aquí con la light o la regular podemos ya previsualizar mucho más fácil esta tipografía. Ya empezamos a ver su densidad, ya empezamos a ver ese realce dentro de sus elementos. Entonces me voy a ir por una light que tenemos aquí, esta Lato, que es una de las más básicas dentro de los juegos tipográficos, pero me voy a ir con una light, ¿listo? Porque quiero dar esa sensación de sutileza, dar esa sensación de suavidad y dar esa sensación de libertad dentro de lo que estoy hablando. ¿Listo? Bueno, ahora sí, vamos a partir estos objetos. Entonces voy a seleccionar la palabra los y la voy a quitar de aquí. Control X. ¿Listo? Aquí ya la quité. Voy a colocar otro, voy a activar la herramienta de texto, voy a colocar aquí en este espacio y le voy a decir Control V. Entonces simplemente hago clic con la herramienta de texto sobre el espacio de trabajo y ahí en ese cuadro, en ese recuadro que se activa, voy a colocar mi palabra. Entonces, los. ¿Listo? Y voy a empezar a jugar con todos estos elementos. Entonces voy a separar cada una de estas palabras, voy a dejarlas de forma independiente para poder ir cambiando su disposición. No necesariamente tengo que seleccionar una por una, puedo hacerlo en grupo, ¿cierto? Vamos, en este caso voy a coger zapatos y bolsos, hago lo mismo, tomo la herramienta de texto, hago clic por aquí afuera y pego, Control V. Entonces ya empezamos a tener estos elementos separados.
con los cuales yo puedo empezar a jugar y a cambiar esas disposiciones de los elementos dentro de lo que estamos hablando. Entonces aquí ya voy teniendo un elemento con el cual yo quiero llamar la atención, que son las palabras zapatos, bolsos. Los, como es un elemento que simplemente hace parte de la palabra como conector o como inicio, voy a dejarlo más pequeño, porque no es algo que quiera que llame la atención completamente, ¿cierto? Entonces voy a empezar a jugar con la disposición de esos objetos. Entonces voy a colocar este objeto por aquí, sin perder la legibilidad de los elementos, ¿cierto? Voy a reducirle aquí el tamaño y voy a hacer que quede acá, al inicio, porque no quiero perder esa legibilidad, que diga los zapatos, bolsos y demás accesorios. ¿Listo? Entonces voy a tener mucho cuidado con no romper esa lectura. ¿Listo? Para que no vaya a tergiversar lo que estoy intentando decir ahí. Entonces voy a seleccionar otra parte de ese texto. Voy a seleccionar y demás accesorios que. Selecciono, control X para recortar. Vuelvo y activo mi herramienta de texto por aquí, hago clic y pego, control V. Entonces ya voy colocando por acá elementos y voy cambiando todas estas disposiciones. Vamos a cambiarle aquí el tamaño y lo vamos colocando acá debajo. Entonces ahí ya empezamos a tener ese juego tipográfico, ya empezamos a tener esos elementos dentro de lo que es toda la parte tipográfica, ¿cierto? Para que podamos jugar con estos elementos. Entonces aquí voy a dejar aparte que lo van a encantar este año, ¿cierto? Entonces voy a dejar esta palabra independiente. ¿Qué pasa si los elementos de la foto o algunos objetos empiezan a quedar sobrepuestos? No es recomendable que queden simplemente tocándose los objetos, como lo estoy dejando ahí, que la L está medio tocando la parte del sombrero. Eso no es recomendable dentro del diseño gráfico. O la foto se integra con el texto o el texto queda fuera de la foto. ¿Listo? O yo la coloco aquí adentro y agrando todo este espacio, ¿cierto? Y lo hago mucho más llamativo, pero lo integro directamente dentro de la foto. En este caso no lo dejo aparte, no lo dejo como un elemento independiente, sino por el contrario hago que ese texto o esa palabra también tengan una importancia dentro de estos objetos. Voy a bajarlo un poco para que en este caso no me estorbe aquí la parte de las gafas, no me haga ninguna intervención en cuanto a lo que es esa palabra, la frase, y voy a dejar ese texto en este caso. ¿Listo? Entonces, tenemos ya aquí la disposición de este objeto. Tenemos ya nuestro texto acá en la parte superior y de esta forma podemos empezar a trabajar todo lo que son los textos en cuanto a la parte de los títulos dentro de lo que estamos diagramando. Ahora, que tengo un color que puedo jugar con diferentes elementos, claro que sí. Si digamos yo tengo más colores dentro de la foto, puedo empezar a probar esas diferentes mezclas. Entonces voy a tomar este texto que dice, lo van a encantar este año. Voy a tomar mi herramienta gotero y voy a empezar a probar diferentes colores. Selecciono el objeto, tomo la herramienta gotero y le aplicamos diferentes coloraciones, ¿cierto? Los negros que tenemos por acá, estos ocres, colores más blancos. Este café me gusta bastante, que tiene las gafas aquí. Pruebo si el blanco me funciona. Bueno, aquí en este caso ya sobre la parte del sombrero no se ve. Vamos a probar por aquí estos ocres. Este ocre está bien interesante, el que produce el brillo de las gafas, ¿sí? Ahí estoy simplemente seleccionando y jugando con esos colores
que también tiene la fotografía. Eso también ayuda a que los elementos dentro de lo que es la foto, el objeto que estamos trabajando, pues tengan una disposición diferente. Vamos a tomar este texto, vamos a tomar acá este objeto, vamos a alinearlo un poquito, listo. Y vamos a hacer que esos dos elementos pues estén uno en el centro con respecto al otro, ¿cierto? Entonces lo vamos a organizar aquí manualmente. ¿Por qué manualmente y por qué no lo hacemos por medio de la herramienta de alinear? Si ustedes se fijan bien, cuando las tipografías son tipografías, ¿cierto? Van a tener un espacio acá abajo. Ese espacio es para las letras que sobresalen, como la G o la P, cuando están en bajas, que el palito o diferentes elementos sobresalen de estas tipografías, por eso tienen estos espacios acá abajo. Ese espacio se cuenta como una unidad, o sea, todo este espacio se cuenta como una unidad, y cuando yo le digo que se centre con otro objeto, como el rectángulo que tengo aquí, pues él lo hace directamente sobre esa proporción, no sobre lo que son las letras directamente. Entonces, por eso lo voy a hacer de forma manual. Lo voy a ubicar en el centro de forma manual en cuanto al eje horizontal. Si estamos hablando del eje vertical, si no tenemos problema, porque digamos que aquí tenemos el texto, tenemos nuestro rectángulo, y le digo acá arriba en la parte superior, con las herramientas centrar que vamos a encontrar. Alinear a la izquierda, centrar, alinear a la derecha, alinear arriba, centrar verticalmente o alinear abajo. ¿Listo? Estas herramientas que encontramos de aquí es para distribuir objetos. Ya les explico cómo funcionan esos elementos. Entonces, las de centrar. Si yo tengo un objeto aquí descentrado, pues simplemente le puedo decir, alíñelo hacia la derecha, alíñelo hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Si ven que ya se está alineando. Si estoy trabajando un texto o una tipografía, pues no es recomendable que quede hacia los bordes de la hoja, sino por el contrario, la idea es que quede en el centro. Entonces acá le voy a decir centrar, me lo centra tanto en la página como en el objeto que estoy seleccionando. En este caso tengo seleccionados los dos objetos, uno, el rectángulo, y dos, la tipografía. De esa forma puedo ir generando ese tipo de disposiciones de estos elementos. Entonces aquí ya empiezo a tener un diseño de una portada, de un diseño para una revista, empiezo a tener una disposición de los elementos y voy jugando con esos objetos y con esas tipografías sin necesidad de salirme de unos parámetros establecidos. ¿Listo? Bueno. Aquí vamos a tener otros elementos que en este caso son los zapatos, bolsos y demás accesorios y queda ahí la palabra, ¿cierto? Entonces, esta palabra, así tal cual como la organicé, la voy a seleccionar. Hago una selección desde afuera, en este caso, o puedo seleccionar cada elemento de forma independiente, simplemente haciendo clic sobre ellos, para que no me seleccione el fondo también. En este caso voy a agrupar este objeto, ya tengo los tres elementos seleccionados, los zapatos, bolsos y demás accesorios que ya están seleccionados, y voy a organizar este objeto y lo voy a agrupar. Entonces aquí, cuando lo tenemos ya seleccionado, le vamos a decir Control G o agrupar, ¿cierto? Que si yo selecciono alguno de estos textos, cualquiera que sea, ya es un grupo y lo puedo mover y lo puedo disponer en cualquier parte del espacio. Ahora, vamos a hablar sobre las márgenes. ¿Se acuerdan que generalmente todo tenía una margen, todo tenía una disposición dentro de los elementos que estábamos diseñando o que estábamos creando? Esas márgenes siempre van a salir de las reglas. En este caso, vamos a oprimir Control R para que salgan las reglas aquí, en la parte superior y lateral izquierda de nuestro espacio de trabajo. Si vuelvo y oprimo Control R, las desaparezco o las guardo. Control R y las activo de nuevo. Dentro de estas reglas vamos a encontrar las líneas guía. Esto ya lo habíamos visto por ahí, y con esas líneas guía simplemente vamos a arrastrar dentro del espacio de trabajo.
¿Hasta dónde vamos a arrastrar? En este caso voy a arrastrar solamente hasta acá, hasta el borde de los textos, donde están organizados. O sea que voy a utilizar este texto que tengo aquí como título, como parte de esa retícula que voy a ir construyendo para encajar mis textos. Voy a sacar otra línea, simplemente me paro sobre la regla, literalmente, hago clic sostenido y arrastro hacia el espacio de trabajo y salen las líneas guía. ¿Sí ven? Ahí ya me salió otra línea guía, que es esta línea azul que tengo acá, que estoy moviendo, y la alineo con la letra O. Listo, aquí ya empiezo a tener un espacio específico dentro de lo que estoy trabajando. ¿Qué voy a alinear con eso? Voy a alinear este texto. ¿Para qué? Para que tenga una secuencia, para que tenga una armonía, un lineamiento acá dentro de lo que se está haciendo. Si aquí la palabra que me falta alinearla, pues simplemente deselecciono o desagrupo mejor, clic derecho, desagrupar, voy a soltar esos tres objetos y voy aquí a cuadrar para que quede la E ajustada al borde de estos elementos. Vuelvo y selecciono mis objetos y los agrupo de nuevo. Control G. ¿Listo? Entonces ahí ya empiezo a seleccionar y a modular cada uno de estos elementos. Entonces aquí puedo irme hacia el borde de este elemento o puedo dejarlo separado un poco, pero sí que mantenga esa línea por este lado. ¿Qué más puedo hacer con esto? Lo puedo agrandar. Ya lo puedo modular porque ya tengo aquí un punto de referencia o un elemento donde puedo generar esa disposición de estos elementos. Vamos a oscurecer un poco este color. Como por aquí. Perfecto. Y ya empiezo a tener esa disposición y esos elementos con los cuales voy trabajando. Ya tengo el título o ya tengo estos elementos organizados, ¿cierto? Esto ya pues empieza a ser mucho más interesante, esto ya empieza a tener una connotación totalmente diferente en cuanto a texto, en cuanto a títulos, en cuanto a elementos que vamos creando o vamos generando como un título de revista. Entonces aquí ya podemos empezar a trabajar diferentes elementos. Entonces ya podemos ir trabajando lo que son los subtítulos o los diferentes objetos que va a tener este artículo dentro de lo que estamos haciendo. La foto ya está, el título ya está, ¿cierto? Va a ser todo este elemento, el título. Tengan en cuenta que todos estos objetos los podemos ir moviendo, los podemos ir cambiando en cuanto a la disposición, su forma, su tamaño, en cuanto a lo que es toda la parte de la imagen. Digamos, aquí yo puedo seguir jugando con esta imagen, reducirla, ir cambiando diferentes comportamientos que pueda tener estos objetos. Y puedo ir modulando y cambiando todas esas disposiciones dentro de lo que estamos haciendo. ¿Listo? Voy a dejarla de esta forma, voy aquí a crear un recorte con este mismo color, aquí a este lado, para hacer un efecto como si se estuviera estirando la foto, esa parte de la foto. Aquí simplemente selecciono el texto, tomo la herramienta gotero, tomo el color sobre el objeto, se lo aplico y le digo clic derecho, organizar, enviar detrás. Y sigo teniendo aquí la secuencia y la parte amarilla de la foto, ¿cierto? Como es un color plano, selecciono un color plano para ese objeto, pues ahí me va a funcionar de forma adecuada. Voy a agrupar esos dos objetos, la foto y el recuadro que acabo de colocar, selecciono los dos objetos, clic, shift y clic sobre el otro, clic sobre uno, shift y clic sobre el otro para seleccionarlos, control G, ¿listo? Para que estos elementos no me van a quedar sueltos y después se me vaya a mover esos objetos. Entonces aquí ya puedo disponer, puedo mover, puedo modular, puedo seguir jugando con todas esas modulaciones y esos elementos que vamos teniendo dentro de ese objeto. Vamos a cuadrar aquí un poco más este recuadro aquí. Listo. Listo, ahora sí. Listo. Vuelvo a grupo y ya. Listo.
Ya tenemos nuestro diseño, ya tenemos acá nuestro objeto colocado, armado, de acuerdo a la disposición que estábamos buscando, de acuerdo al diseño, como lo queríamos modular. Un poquito, perfecto. Recuerden que tienen ese zoom ahí entre las herramientas, tienen la herramienta zoom para llegar al detalle dentro de todo lo que están haciendo. Listo. Aquí esto que me permite darle mucho más aire y más movimiento a este objeto. ¿Listo? Aquí ya queda un poco más acorde este objeto de acuerdo a lo que estoy haciendo. Puedo seleccionar todos los textos y voy a jugar con estas disposiciones dentro de lo que es esa diagramación. ¿Listo? Entonces puedo seguir jugando y puedo seguir modulando todos los textos y todos los elementos en cuanto a su tamaño, su posición, la organización, cualquier tipo de elemento dentro de esto que estamos trabajando. Vamos a dejarlo por aquí y ahí me cuadra mucho mejor. Y aquí está subirlo un poco, que quede separado de la franja. Perfecto. ¿Cierto? Entonces aquí ya voy alejando un poco de esto a ver cómo se empieza a ver de lejos. Y empiezo a ver que se va generando un poco más de interés en estos objetos. Puedo seguir jugando acá con los colores o los elementos que tenía adicionales. En este caso que eran estos círculos, si los quiero colocar por ahí. Si definitivamente no funcionan, bueno, no los utilizo. Pero pues pueden ser elementos o accesorios que van a funcionar dentro de ese espacio de trabajo. ¿Listo? Ya teniendo esto, ya teniendo estos elementos organizados, pues simplemente podemos pasar a los objetos adicionales. En este caso, los textos. ¿Cierto? Acá ya tenemos los textos, ya aquí jugamos un poco con la parte del título, ya los textos pues empiezan a ser la parte corrida de todo el objeto. ¿Corrida en qué sentido? En que estos textos pues simplemente van a ser elementos con los cuales yo puedo jugar dentro de la diagramación de lo que es la parte tipográfica, ¿cierto? Esa diagramación, esa disposición de la tipografía en cuanto a lo que es el texto corrido en este caso. Voy a utilizar la misma tipografía que utilicé para el título, en este caso la Lato Light. Vamos a buscarla. Aquí está Lato. Vamos a ponerla Light. ¿Listo? Y ya tengo mi tipografía. En este caso, esta tipografía o este objeto lo tengo en una caja tipográfica. La caja tipográfica que tengo aquí recostada hacia el lado izquierdo. Entonces ese párrafo está alineado al lado izquierdo. ¿Sí ven aquí? Cuando entro a la herramienta párrafo, que si no la encuentran aquí dentro de sus diferentes herramientas, voy a cerrarla, la pueden buscar aquí en ventana. Ventana, van a encontrar acá texto, y dentro de texto van a encontrar carácter y párrafo. Entonces aquí en párrafo, que es la que tengo para alinear los textos, se me activa este objeto. Entonces aquí yo puedo alinear este texto ya sea hacia el lado izquierdo, hacia el centro o hacia el lado derecho, ¿sí ven? O justificarlo completamente. Dependiendo de la división, que tenga este objeto dentro de este espacio, pues él va a ajustar o a tener diferentes comportamientos, ¿cierto? Aquí tengo abierto todo el espacio, de lado a lado. Empiezo a ver que ese texto, pues, no funciona realmente. Me falta por acá el subtítulo. Voy a tomar por aquí una parte de este texto. Voy aquí a copiarlo y voy a simular un subtítulo en esta parte inferior. ¿Listo? Selecciono ese objeto. El subtítulo no lo voy a dejar como parte del diseño dentro del objeto, pero sí voy a cambiar su tamaño en cuanto a la tipografía. Voy a dejarlo de lado a lado. Y empiezo a hacer referencia a ese subtítulo y a ese elemento que tengo aquí, en la parte inferior de la lectura o de los elementos que estoy trabajando. Voy aquí a aprovechar este objeto que tengo aquí para generar un elemento divisorio. Voy a reducirlo acá.
voy a utilizarlo simplemente como una separación entre lo que es título, subtítulo y texto corrido. Entonces aquí este objeto ya lo estoy utilizando solamente como división dentro de todo el diseño, dentro de todos los elementos que he estado creando en este caso. Voy a tomar este mismo tono, más pastel, de este objeto. Voy a simular ese tono para este mismo objeto. No lo quiero tan saturado. Vamos a tomarlo por aquí. Listo. Y me voy con los tonos siempre parejos. Siempre hay que buscar eso, que los tonos se emparejen, que los tonos empiecen a tener una unidad, que empiecen a hacer juego dentro de cada uno de estos elementos. Y de esa forma, pues voy teniendo la armonía de todo el diseño. Voy teniendo toda esa parte armoniosa que tiene un diseño, que tiene una pieza visual como estas. Y voy viendo que estos objetos pues ya se empiezan a ver mucho más interesante. Todo esto lo estamos trabajando simplemente con una retícula básica que en este caso vendrían a ser los laterales, ¿cierto? Estos laterales son los que me están generando esa información ahí. Listo. Ya tenemos esta disposición, ya tenemos nuestros objetos, ya tenemos nuestro texto. Ya tenemos nuestro texto organizado y vamos a ver cómo estos elementos empiezan a tener una disposición dentro de lo que es la parte tipográfica. ¿Listo? Voy a copiarlo y lo voy a pegar acá adentro. O sea que estoy haciendo un texto mucho más grande. Y voy a hacer eso varias veces. ¿Listo? Voy a poner este texto aquí para que se perciba lo que estoy haciendo. Voy a estirar acá la caja tipográfica completa. Voy a poner acá mi guión. Doy un espacio, vuelvo y pego, doy otro espacio y vuelvo y pego. ¿Cierto? ¿Qué está pasando acá? Estoy simplemente colocando textos una y otra vez repetidos, en este caso simulados, pero estos textos los estoy colocando de tal forma que van a tener una disposición dentro de la caja tipográfica. A medida que yo estiro la caja tipográfica, pues el texto se va revelando. Cuando yo cierro la caja tipográfica, la vuelvo más pequeña, ¿sí ven? La tomo de los laterales y la reduzco. El texto se ajusta automáticamente, pero ¿qué pasa? Me sale este más. Este más que tenemos aquí en esta parte me está indicando que ese texto está teniendo una contracción y que hay más texto oculto dentro de la caja tipográfica. ¿Cierto? Que tenemos un texto que está quedando oculto dentro de esta caja tipográfica. ¿Qué pasa con ese texto oculto o qué pasa con esos elementos? Técnicamente, esos textos se pueden encadenar o se pueden generar dentro de los mismos elementos con respecto a lo que son las cajas que estamos trabajando. Entonces, aquí en este caso que estamos trabajando las cajas de forma muy aleatoria, las estamos organizando técnicamente, manualmente, pues simplemente ajustamos al texto, ¿cierto? Yo ajusto de esta forma y voy a hacer acá abajo el cierre, ¿listo? Voy a dejar esa tipografía, bueno, voy a dejar este párrafo de esta forma organizado y voy a hacer clic aquí en el más. Cuando hago clic acá en este más, vamos a hacer un clic ahí sobre ese más, me cambia el cursor y se me convierte en esto. Me convierte el cursor en un texto encadenado, se llama esto. Cuando me sale este cursorcito, que es ese triangulito con esas lineecitas, me está diciendo que puedo colocar de nuevo un cuadro de texto en cualquier parte donde yo tenga dispuesto. Simplemente hago clic sostenido, arrastro para darle el tamaño y me genera esta disposición. Entonces, esta línea que está entre las dos cajas de texto, lo que me está mostrando es que estoy teniendo un texto encadenado. Aquí sigue con texto oculto. ¿Cuándo sé que ya no hay texto oculto? Cuando se quita esta crucecita roja. Entonces ahí ya empiezo a ver que los textos de verdad empiezan a tener una disposición dentro de estos elementos.
Aquí puedo hacer doble clic de nuevo y me aparece otro cuadro de diálogo, o hago clic solamente y puedo abrir y colocar otro cuadro, ¿cierto? Y así sucesivamente. De esa forma yo puedo ir encadenando todo el texto que quiera, ¿cierto? Y puedo generar la disposición de cada uno de estos elementos. Entonces, ¿qué está pasando acá? Yo bajo este acá un poquito, aquí este ya sube, ¿sí ven? ¿Esto para qué sirve? Para que cuando yo muevo un texto, si ven que los demás textos en las otras cajas se van moviendo a medida que yo genero una contracción de las cajas tipográficas y no me toque una y otra vez que si yo muevo algo acá, pasarlo para acá y luego cuadrarlo acá, ¿cierto? De esa forma vamos a distribuir todo el texto. Entonces aquí ya tengo todo ese texto distribuido y lo puedo percibir o lo puedo ver a medida que voy cambiando el tamaño de las cajas tipográficas. Entonces acá si yo sigo estirando esto y sigo estirando y sigo estirando, ahí voy a encontrar más texto, ¿cierto? La idea es que como está quedando encadenado, pues automáticamente yo puedo modular o mover la disposición de cada una de estas cajas tipográficas para ir acomodando los textos que queden alineados tanto en la parte superior como en la parte inferior, ¿cierto? Dependiendo del tamaño y la modulación que yo le estoy dando a cada una de estas cajas. Y de esa forma, pues puedo ir organizando el texto dentro del espacio de trabajo. Acá puedo mover mi columna y puedo trabajar diferentes disposiciones. Entonces, en este caso voy a dejar esta columna por aquí. Voy a tomar parte de este texto, por acá, esta parte, y voy a hacer algo que se llama un resalto. Entonces voy a seleccionar, copio, control C, me vengo aquí a la herramienta de texto, la desactivo primero con la herramienta seleccionar, luego la activo de nuevo y hago un cuadrito o una caja de texto aquí. Y pego eso que tengo ahí, ¿cierto? Ya como pegué ese objeto, pues simplemente voy a seleccionar acá mi caja tipográfica, voy a ir acá arriba y voy a tomar la herramienta cuentagotas y voy a hacer clic en cualquiera de estos párrafos. Si ven que automáticamente al tomar la muestra, él se acomoda tanto al tamaño como al color que tienen estos espacios. Entonces voy a hacer este resalto, voy aquí a estirar un poco, voy aquí a ajustarlo al centro, ¿listo? Y de esa forma yo puedo generar diferentes disposiciones. Vamos a bajarle aquí un poco, vamos a aumentarle para que quede aquí. Sin separación, 26 puntos, listo. Y de esa forma podemos generar los resaltos dentro de la misma disposición de la revista en este caso. Voy a subir esto un poco para que me cuadre aquí el texto y ya empiezo a tener estos elementos en cuanto a lo que es la diagramación. Voy a cerrar esta caja tipográfica, voy a cerrarla por acá. En este caso, como estoy trabajando texto simulado, pues no hay tanto problema con que cierre las cajas o las deje comprimidas dependiendo de lo que se necesite. Voy a comprimir esta un poco. Vamos a dejar acá esto, listo. Lo ideal es que siempre pues, tengamos diferentes elementos, diferentes disposiciones. Vamos a jugar acá con esto. Hay que bajarle un poco el puntaje. 25. Ese. Podamos modular todo lo que son las cajas, los diferentes elementos. En este caso yo puedo jugar aquí con las cajas, las puedo mover o cambiarlas de lugar. Puedo hacer esos cambios dentro de lo que es la parte tipográfica. Puedo ir jugando con cada uno de esos elementos y de esa forma pues puedo ir generando disposiciones nuevas en cuanto a lo que es el texto y los elementos que tenemos. Aquí voy a sacar otra línea guía, la voy a poner aquí abajo para ver hasta dónde va a llegar mi texto. ¿Listo? ¿Para qué es esta línea guía? Para colocar las cajas tipográficas alineadas aquí, en la parte inferior. ¿Sí ven? Estoy alineando todas estas cajas tipográficas acá, en la parte inferior, y
este elemento, pues lo alineamos aquí con estos dos objetos. Y de esa forma ya tenemos un diseño, un elemento que empieza a generar mayor interés dentro de lo que es la parte del diseño, diagramación, y con el cual podemos ir jugando y generando diferentes disposiciones de lo que es una revista o el diseño de una revista en este caso.